8:10, Lili, buen día. Hoy no hay pastel. Hola, muy no hay buenos pastel. días. Buen día, muy pero hoy buenos días. es 30 de septiembre. Muy buenos días a todos, desde Mérida hasta Ensenada. Un abrazo, saludos. Qué gran día, qué bonita mañana, porque ya se va el peor presidente que ha tenido nuestro país. Hoy ya no hay pastel, porque el pastel era el conteo semanal. Entonces, el lunes pasado era una vela de una semana. Hoy traje unas deliciosas, ay, se me hace agua la boca, trufas de chocolate. Mixtas, unas trufas de chocolate que son riquísimas, son de Arnoldi. Aquí está en una cajita muy bonita de flores. Y estas trufas de chocolate no son para ti ni para nadie, solo son para Miriam. Son de mi parte, Miriam para Moreno. Miriam Moreno, por el mal rato que te hizo pasar el patán de Pigmenio Ibarra. Aquí están las trufas de chocolate, Miriam. Y al Pigmenio, aquí están sus huesos de mascota. Bueno, a ver, va de nuevo. El por Pigmenio patán. es colaborador del programa. Trufas no de chocolate que para dejar. Miriam Moreno de parte Sí. de millones de mexicanos que admiramos tu trabajo, Miriam, y que condenamos lo que te dijo el patán. Bueno. Y cuecitos de premios de mascota que son para Epigmenio, que esos son los que le tira el gobierno. Pero ahora sí se los dan a Epigmenio, porque ya he visto como que no le quieren dar las cosas, o se las voy a dejar abajo con él. No se las damos. Sí. O lo espero y le doy sus Ahí está huesos. Miriam, ahí está Miriam. Y bueno, fue un Déjenme momento. entregar esto a Miriam. Sí, fue. Miriam, Ya. felicidades por tu trabajo, toda nuestra admiración y toda nuestra solidaridad ante el patán ese que te insultó. Bueno, Muchísimas gracias. eso fue, Lili, nosotros tenemos No, una no, frase. esas son a todas ver, para ti. tenemos una frase, lo de los miércoles El colaborador. se queda en los miércoles, Sí. así como las críticas a ti, lo de los Sí, lunes. pero se por queda- favor, algo más se para queda en Miriam. los lunes. sí. Miriam, para cuando vayas y te gaseen, aquí te dejo, para cuando vuelvas a Eso sí, para eso sí. cuando A ver, vuelvas pásale, cuestionar pásale. al poder, Cuidado ahí Miriam. con la cámara. Tómenme a mí para que pase Miriam. Espera. Lo mejor Ahora sí, son las pásale. trufas de chocolate. Sí. Pero, Reconocimiento de todos los mexicanos, Y ahora, equipo para Miriam ante las sandeces que le dijo Epigmenio Ibarra, ya, dale el que regalo. le dijo que no le dale el habían regalo, gaseado lo sí. suficiente por cuestionar el poder. Aquí hay una cámara para cuando te enfrentes a los poderosos estos de izquierda que mandan a gasear a los reporteros como tú, y aquí para que te protejas los ojos, ¿sí? Y también cuando te encuentres Epigmenio, no Ya, vayas a que te deje quieras Epigmenio, echar bueno. gas. Te proteges, Miriam, Bueno. y sigue cuestionando al poder, sobre todo frente a esos patanes. Aquí Sigue están los haciendo huesos tu para trabajo Epigmenio, periodístico. Bueno, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Ahora sí ¿qué te estás dijo? muriendo de risa, ¿sí? ¿Qué dijo? No, lo de los jueves se quedan los jueves, los martes, los lunes, Es los que lunes qué patán, y los ese es el miércoles. patán de Ya, todo ya, el ya, año, pero bueno, de ya. Pigmenio, A ver, qué bárbaro. ¿qué dijo hace unos momentos el presidente López Obrador sobre Claudia Sheinbaum? Dijo, en lo personal, les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme ¿A quién le o dedicó eso? ¿A Dan Augusto? ¿A Dan? ¿A Marcelo? ¿A quién? A A ver, Dan termina. Augusto. Dice, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares y ahí ya recordó. Tómala Noroña, tómala Dan. Se ¿Quién lo más dice a Dan compitió? Augusto, Tómala a Marcelo, Marcelo a Monreal. y a Monreal. A ellos tres, bueno, y a Cuatro. Noroña no lo toman No lo muy en toma, serio, bueno. pero a ellos Monreal, tres les está ¿tú crees que es a diciendo... Monreal, Marcelo y Adán? A ellos tres les está diciendo el presidente que no los eligió porque seguramente hubieran pintado raya y lo hubieran negado. Para que vean que tanto confía en estos tres personajes, pues que obviamente no son confiables. Nadie confiamos en esos personajes tampoco. Bueno, Lo oye, increíble es que esos personajes, bueno, personajes es decirle mucho, ¿no? Esos tipos, Marcelo, Adán Augusto, Adán Disgusto más bien, Monreal, Noroña, esos tipos con todo lo que se dicen que son preparados y que saben mucho, le creyeron al presidente que les iba a dar piso parejo para jugar la candidatura. ¡Qué tontería! Que no sabían que ya estaba perfectamente definida la candidatura, el dedazo de López Obrador, que hoy confirma con esa frase. Pues esa frase la podemos traducir en no me equivoqué en mi dedazo.
¿Qué hoy no era una fiesta? ¿No iba a ser una fiesta? ¿Hoy no iba a haber mañanera? ¿Cambió de opinión? Lo que dijo el viernes fue que no iba a haber preguntas. Entonces, hoy lo que decidió fue presentar un informe, no lo había adelantado, porque de hecho lleva todo el mes haciendo informes de las cifras de los programas del bienestar, de temas de salud, de temas de obras. Hoy hace él solo un informe, ya no con funcionarios, aunque sí están ahí sus funcionarios. Firmó la promulgación de la ley de reforma a la Guardia Nacional, la ley de reforma a pueblos indígenas, y ahí sigue el presidente. Está ahora entonces, justo con sí temas es de mañanera, porque había dicho, se pasó un mes diciendo que hoy iba a ser una fiesta. Por eso nosotros consideramos el viernes la última mañanera. Sí, todavía el viernes dijo, el lunes es de convivio, el lunes es de fiesta y de bailongo, pues todavía no empieza, él sigue con su reporte. Lili. Bueno, yo traigo el top 10 del sexenio de López Obrador, que un sexenio trágico, un sexenio de un destructor, un sexenio de un simulador, de un mentiroso. Se va con una muy alta de un popularidad. traidor. Ay, lo de la popularidad. Se va con muy alta popularidad. ¿Eso de qué sirve? Pues, de nada, porque es el que más ha hecho daño a nuestro país y se va muy popular. ¿Eso de qué sirve? Como decía el otro día, que les dolió mucho a los chairos, por cierto. Su movimiento ganó las elecciones. Bueno, pues que compraron. No, ganaron. A ver, ¿cómo no va a ser popular un hombre, un presidente que se puso a repartir dinero en efectivo, dinero ajeno, se puso a repartirlo por todas partes? O sea, debería estar al 100 de popularidad. Se puso a repartir dinero. Y eso es por lo que sale tan popular, bueno, porque cuando le preguntas a las personas si les gusta cómo manejó la seguridad, dicen que no, cómo manejó la salud, dicen que no, cuando te metes al detalle, todo dicen que no, pero él es muy popular, pues porque les da dinero en efectivo, que es la forma más fácil y rápida de hacerte popular, reparte dinero, así de simple, así de simulador. ¿Cuál es tu top Aquí 10? traigo el top 10. Hoy varios periódicos traen también su balance, pero bueno, vamos con lo como tuyo. que es Sí. lógico hacer un balance. A ver, vamos a empezar. Y lo anotamos aquí en unas tarjetas para que se vea muy claro. Primero, la cancelación del aeropuerto, disculpe, la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue una forma, ahorita a toro pasado, pues lo vemos con mucha claridad, fue una forma bárbara de decir, aquí mando yo, me vale lo que cueste. Esto es un desfalco del nivel del Fobaproa. Nos costó la cancelación del aeropuerto, nos costó a nosotros, porque al presidente no le costó ni un peso. 331,000 millones de pesos. Eso costó lo que se le ha tenido que pagar, las multas que se han tenido que pagar de nuestros bolsillos, pagar para destruir, pagar para a los que lo iban a construir, para quedarnos sin nada. Y no solucionó, el AIFA no solucionó nada. Algo de transporte de carga. Pero no ha solucionado lo que importaba. Que cada vez más. Lo que importaba no lo solucionó. Entonces, esto es el ejemplo más emblemático de lo que es el capricho del tirano, de lo que hace un hombre que estaba desesperado por tener dinero y que llegó y que creyó que el dinero de los mexicanos era de él y lo echó a la basura. Y este fue un mensaje terrible que marcó su sexenio. Es uno de Todavía los lo estamos pagando. De los 10 puntos que trae. Sí. Vamos a hacer una... Por cierto, no hay que olvidar que esa cancelación se dio en los hechos cuando era presidente electo. Se dio en octubre, se formalizó el segundo o tercer día de su gobierno. Pero bueno, vamos a pausa, se dio en octubre como presidente electo. Con esa fuerza llegó al poder hace 6 años. 8:20, hacemos pausa, volvemos. $8.25. A ver, Lili, vamos a dices un top 10 de cosas del gobierno del presidente López Obrador. Empezaste con la cancelación del aeropuerto de Texcoco 2. Y seguimos con el desabasto de gasolina. ¿Se acuerdan? Cuando López Obrador, pretendiendo parar la ordeña de gasolina, se le ocurrió, pues ya no
mandar gasolina por los ductos y provocó un desabasto tipo país tercermundista y compraron un montón de pipas que todo quedó en, ya sabes cómo O sea, fue son la ellos. crisis de enero, febrero del 2019. Empezando. Y hubo mucho sufrimiento por el desabasto de gasolina, porque, fíjate, qué tontería, ¿no? Para que contra la ordeña, pues mejor ya no suspendió el que corriera gasolina por los ductos. Es una tontería. Que además coincidió con... Que ni sirvió, solo provocó más corrupción. Y coincidió Y hay con más la ordeña. tragedia de Tlahuelilpan el 18 de enero de 2019, con más de 130 personas muertas. Además, Perdón que te lo diga, pero pues así son las mañanas de 8 a 9, de lunes a jueves. En esos dos hechos, el aeropuerto de Texcoco y el desabasto de gasolina, tú eras senadora del oficialismo. Yo Lili, estaba y no todavía en la bancada de recuerdo Morena. que sobre esos dos temas hayas dicho mucho. Perdón, pero es de 8 a 9. No me tienes que Sí, pedir sí. perdón por una pregunta Sí. que te agradezco que me hagas. Sí. Y gracias por darme también la oportunidad de decirlo. Sí, yo estaba en esa bancada cuando pasaron estas dos cuestiones y tuve enfrentamientos con esa bancada de Morena por estas cuestiones a nivel interno, ahí en el Senado, en la sesión, en las reuniones previas a las sesiones, por supuesto. Pues estas fueron las cosas que me llevaron a decir, yo los mando a la fregada a los de Morena, porque ¿Cuándo te están fuiste? locos, son ¿Cuándo te unos fuiste? corruptos. Me fui después. Para mí la gota ¿Pero que derramó qué? el vaso fue Antes cuando del saludó a COVID, la ¿no? mamá del Chapo. Que fue a No ver, recuerdo ¿cuándo la saludó? fecha, Creo que fue pero a principios del así 2020. así se me fueron llenando, se me fue llenando el vaso, que yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Y les decía a los de Morena, oigan, pero esto está Marzo mal. del 20 fue el saludo a la mamá del Chapo Guzmán. Sí, en ese momento todavía me parece el insulto más grande que ha habido contra los mexicanos, que un presidente la haya saludado. Por eso yo ya me quería salir desde antes, pero cuando pasó eso, porque ellos me pedían que no me saliera. Cuando pasó eso yo los mandé a la fregada totalmente y quemé hasta la última astilla de las carabelas que me llevaron con Morena. 3. Tercero. El número señorito. 3, que define al sexenio, que define la estupidez del sexenio de López Obrador, el desabasto de medicamentos, una tontería que ha costado muchos muertos. 157 mil millones de pesos, 157 mil millones de pesos fueron desviados del Fondo de Salud a la tesorería y nadie sabe dónde quedó ese dinero. Por culpa de ese desvío que hizo el presidente López Obrador del dinero de la salud, que era para los medicamentos, han muerto muchas personas. Se quedó... Y ha sufrido mucha gente. Ha habido mucho Y sufrimiento. ha habido agonías mucho más dolorosas de lo que tenía que haber sido. Es un Y presidente ha habido particularmente dolor. malvado. No sé si malvado, Sí, pero malvado. En ese tema insensible, porque el desabasto de medicinas también fue un tema que no lo tocó. Mandó a su equipo de propaganda a burlarse de los padres que reclamaban esta falta de medicamentos. Crearon ese engendro llamado el INSABI. Que no funcionó. Y mira dónde estamos hoy, quizá con el peor sistema de salud de la historia del país. No porque lo que recibieron en el 2018 haya sido una maravilla, no. Era un sistema de salud con muchas carencias, muchos problemas. El de hoy no es mejor. Pero en el 2018, cuando se fue Peña Nieto, se atendía en las instituciones de salud pública el 31.8% de la población y con AMLO bajó 13.3%. Bajó. Hay 82.5 millones de recetas sin surtir. Bueno. Entonces, ¿cómo 4, no va a ser desabasto desalmado? de medicinas 3, 4. 4, el desastre de la pandemia. El desastre de la pandemia, México fue el país con mayor mortandad de personal de salud en el mundo. Sí. Esa sola cifra
nos ubica perfectamente bien en el contexto internacional en que López Obrador fue el más inepto, el más corrupto y el más desalmado. En lo mal preparado que estaba el gobierno para reaccionar ante una crisis así. Por cierto, el doctor López-Gatell, ¿cuántos muertos terminaron reconociendo? Más de 800,000 muertos son por negligencia. ¿Cuánto nos dijo López-Gatell? 780,000 nos dijo aquí en esa silla hace algunos meses. El gobierno todavía del presidente López Obrador le da una salida y lo van a mandar de representante de México a un organismo internacional. También eso marca el sexenio, ¿eh? Más de 800,000 muertes. Fue México, nunca lo olviden, el país en el que más se murieron personas, médicos, enfermeras, más personal médico de todo el mundo, porque López Obrador no quiso dar el dinero para atender la pandemia del COVID. 5. Número 5, la liberación de Ovidio y los narcopactos. Luego capturaron a Ovidio, también hay que decir. Sí. 3 años después lo capturaron. 4 años sí, obviamente ya tenía mucha presión de los Estados Unidos. Lo capturaron. Y lo tuvieron. El 35% del territorio mexicano, según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, está en manos del crimen organizado. A ver, esto se cierra con un con unas vergonzosas declaraciones del presidente. ¿Quién habría pensado que un presidente de México, iba a ir a Culiacán prácticamente a reclamarle, lo hizo, a Estados Unidos por haber capturado a capos de la droga? No, fue exactamente enojado. Así, pero... Sí, así fue. Podemos ver sus declaraciones. Sí. Esto no ha salido ni en las series de los narcos porque los guionistas han de pensar que es demasiado increíble. Pues la ficción se quedó rebasada por la realidad, porque López Obrador, no solo desde Culiacán, sino varias veces desde la mañanera, ha reclamado y reclamado a Estados Unidos por haber detenido capos. Es una defensa abierta. Eso comprueba el pacto que tiene López Obrador con los narcos. Obrador le pidió información y no se la dio a Estados Unidos, le pidió información sobre qué es lo que había pasado. ¿Qué día fue lo de el Mayo Zambada? ¿Qué día de agosto? ¿De agosto o de julio? 25 de julio. Hace más de 2 meses y Estados Unidos pues no le hizo caso al presidente. Pero López Obrador les reclamaba y le ha dicho a Información. No, les ha reclamado la captura de los narcos y de hecho López Obrador desde Palacio Nacional le ha dicho a Estados Unidos que cambien de política, que no atrapen a los capos. Revísalo, ahí está, pues ahí quedó para la historia. Es increíble que haya hecho esas declaraciones. Bueno, 6 antes de ir a pausa, 6 de 10. Y yo presenté hace unos años una iniciativa para que los capos, los cárteles de drogas sean considerados terroristas. Obviamente el primero que brincó en contra de ello fue López Obrador, porque son socios, los narcos son socios. AMLO no entregó la soberanía del país a los cárteles, le vendió la soberanía del país a los cárteles. Está a todas vistas, a todas luces y lo hace sin vergüenza. Es el gran defensor, el que normalizó y oficializó el narcoestado. 6. 6, la corrupción patriótica. ¿Qué es eso? La corrupción patriótica, pues con AMLO, la corrupción se acrecentó, pero pues como es de él y de su gente, pues para él es patriótica. Acrecentó, según Transparencia Internacional, el sexenio de López Obrador subió en el ranking de la corrupción. Pasó del lugar 138 al 126 de 180 países. Y aquí hay que hablar de 2 cuestiones principalmente. La deuda pública, eso es corrupción. AMLO subió la deuda pública de 8.3 millones a 16.14 billones con B de burro. Y hay que recordar el fraude de Segalmex. Ese yo lo di a conocer, por cierto. Ese fraude de Segalmex yo lo destapé. Bueno, tenemos que hacer pausa, regresamos con esto, terminamos con este top 10 de Lili Telles. Te tocó estar en el último día de gobierno de López Obrador. Volvemos. Bueno, terminamos tu top 10. 7. El 7, la sumisión migratoria. Con López Obrador se han detenido más de 2 millones de migrantes. Subió 120% con respecto al sexenio de Peña Nieto y al mismo tiempo ha crecido el tráfico de migrantes
todos coludidos con autoridades, un mercado negro de personas, una trata de personas, pasando a migrantes a Estados Unidos en forma ilegal. Y queda ese momento también muy emblemático, Cuando creo que fue murió, julio del 2000, dos momentos, julio del 2019, cuando Donald Trump dice, si no hacen algo en la frontera, les voy a poner aranceles del 20% al acero. Y por eso empezaron de inmediato viene la respuesta del gobierno de López Obrador con una movilización de guardias nacionales en las dos fronteras. Y segundo, el hecho de principios de marzo del año pasado, fueron 40 personas que murieron en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Enjaulados. 8. Sí. 8. La Se nos acaba el tiempo. La destrucción de la selva es el mayor crimen ecológico en la historia de México. Los expertos dicen que el daño es incalculable. Más de 8 millones de árboles fueron talados. El gobierno dice que no, que todo eso es falso, que sembraron más árboles, que no son es acciones, falso, que y son además, acciones de y además los conservadores, todo está cubierto, lo hicieron los militares para saltarse cualquier restricción, cualquier estudio de impacto ambiental, no fue hecho, hicieron las cosas mal, más caras, dañando todo para que se suban 2 turistas a recorrer un rato en el tren. 9. La destrucción de la selva queda como una enorme mancha del sexenio de López Obrador. 9, el asalto al Poder Judicial. La República, esto es la ex República Mexicana, y no estoy exagerando. Lo de República quedó en la retórica, porque uno de los 3 poderes, el Poder Judicial, ahora está sometido de rodillas al partido Morena. Eso hace que México ya no sea una república. Lili, eso ya quedó en la Constitución. Todavía no ocurre, Ya vamos está en a la ver. Constitución. Por eso, pero todavía no, hoy ¿Ya lo van no a veo a un ejecutar? poder, vamos a ver cómo lo ejecutan. Y 2, y se lo hemos dicho a Germán Martínez y se lo dijimos a Xóchitl Gálvez aquí, eso se consigue en gran medida por la derrota de la oposición el 2 de junio, por el trabajo tan dudoso de la oposición en la campaña electoral de este año. Eso que tú llamas asalto al Poder Judicial surge porque lo que muy pocos pensaban o pensábamos, Morena fue capaz de tener 2/3 partes de los votos en la elección. Luego vino sobre representación, lo que tú quieras, pero eso se consigue porque Morena ganó con claridad la elección de junio. Si no, no estaríamos hablando de ese tema. Pero yo no estoy platicando ahorita sobre el origen, lo que dio. Obviamente, si es un análisis, a ver, si es un análisis, obviamente hay que lo hicieron completo. porque tienen mayoría y les dieron más de lo que... Porque ganaron, Lili. Porque ganaron. Y porque ustedes con perdieron. Y porque ustedes perdieron. Ciro, yo no tengo ningún problema. Sí. En decir y en reconocer que nosotros perdimos, es evidente, y es evidente que a ellos les ayudaron los narcos, les ayudaron todos los criminales, hicieron todas las trampas, completaron todo el catálogo de delitos electorales que se podía completar. Claudia Sheinbaum tuvo así, 59% con todas votos, estas trampas y con todo ese financiamiento, sí, y así ganaron. Yo no tengo ningún problema ganaron en decirlo. En 31 de 32 estados, salvo Sí, Aguascalientes. Sí, y ganaron. Eso no hay que dejarlo de lado. Y ganaron para hacer esto, para ir contra la República, para atacar la democracia. Ganaron para someter al poder. Permíteme. Dicta su última palabra. Ganaron para someter al poder judicial al partido de Morena. Hoy el poder judicial no está sometido. Vamos a ver qué pasa. Ya lo votaron porque eso es lo que quiere Sheinbaum, la antidemócrata. Vamos a ver en qué aterriza. Ganaron pero tú para dijiste, golpear está de a rodillas la el poder República. judicial. En este momento, 8:50 de este lunes, el Poder Judicial no está de rodillas. En la ley así los ver, puso de rodillas Morena. Y es una vergüenza que hayan ganado para someter y arrodillar al Poder Judicial. Con eso rompieron a la República que tantos años nos costó. Que si lo hicieron porque ganaron, pues sí. Pues sí, y lo si no hubiera ocurrido. y lo interesante es ver lo hipócritas que son estos de izquierda, que llegaron por la vía democrática, organizando unas elecciones, aunque hayan hecho todas las trampas, y llegaron por la vía democrática a destruir la democracia. Bueno, vamos al 10º, porque el falta 10º es el tengo una militarismo, pregunta para ti. que nunca se olvide que fue la izquierda y no la derecha la que instituyó el militarismo
mismo en México, que se acaba de votar. Ahora la disciplina militar está al servicio del autócrata y del autócrata que va a asumir el poder mañana. Qué chiste llegar así a la presidencia, Claudia Sheinbaum. ¿Qué tiene de meritorio llegar a la presidencia? Siempre ha sido disciplinado con el jefe. ¿Qué tiene de meritorio Fuerzas llegar a la Armadas. presidencia con todas estas cuestiones turbias del narcopacto y del crimen, del financiamiento del crimen y de la defensa de los criminales y de la entrega de territorio a los criminales? ¿Qué tiene? Lo repito, es irrelevante que Claudia Sheinbaum sea mujer si es una simple comunista que llegó a destruir. Claudia Sheinbaum no es comunista. Por supuesto que es comunista, bueno, y no es atea, ¿eh? Su dios es Marx. Bueno, no se dejen engañar. Pero y bueno, quedó y vamos porque la Sedena, tenemos que ir para lo de mañana. Sí, antes de que termine. Si tienes un top 10 de 11 puntos, el sexenio más violento. Hice un top 10, pero hasta ahí son los 10, porque esto es aparte. Esto es el cierre del sexenio, es la brutalidad, es el sexenio más violento de la historia, unos bárbaros. Por eso insisto, López Obrador es un malvado a quien no le importó la muerte de millones de mexicanos por falta de medicamentos, por pobreza, por falta de servicios, porque se robó el Fonden y por la violencia brutal. Casi 200,000 asesinatos son los muertos de López Obrador, que no se olvide. Más de 146,000 desaparecidos. Porque además las autoridades de AMLO le empezaron a decir a los criminales que todos los que mataran los enterraran para que no siguieran apareciendo muertos. 61 periodistas y comunicadores asesinados durante el gobierno de AMLO. 10 mujeres son asesinadas al día en México. Sí, terrible. En el gobierno de AMLO hubo más de 5,000 feminicidios. ¿Qué fue el gobierno de López Obrador? El más violento de todos, el más violento de la historia. ¿Qué viene mañana, Lili? Gracias a Dios se va López Ya Obrador. se van unos momentos. ¿Qué viene mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mañana? Pues, ¿Vas a estar en San Lázaro? ¿Va a pasar, no sé si va a pasar cerca de ti López Obrador? ¿Qué vas a hacer y qué van a hacer ustedes como oposición? no va a pasar cerca de mí, y qué bueno, porque yo a ese ¿Por qué no? tipo no lo quiero ver en mi vida. Ese tipo a mí me mintió cuando me estuvo convenciendo para que fuera como candidata ciudadana. Jamás estuvo afiliada a Morena. Cuando yo le decía, es que usted es de izquierda, radical, yo soy de derecha, él me decía, no, te estoy invitando al Movimiento Plural. Cuando yo le decía que soy provida y que él estaba apoyando el aborto, me dijo que ese no iba a ser ni tema. Me dijo tantas mentiras como se las dijo a todos ¿Qué vas a hacer los mañana? mexicanos. Pues no les voy a decir qué voy a hacer mañana, no lo voy a decir aquí, esperemos a mañana. Pues algo así, Ciro. Bueno, pues atentos ahí. Terminamos el sexenio, Lili. Gracias. Todos estemos muy Gracias, felices. sí. Hoy se va el gracias peor presidente que ha tenido México. Hoy se va. Aunque él esté desencajado, aunque esté llorando, aunque siga con mentiras, aunque vaya a llevarle flores a su propio cuadro en Palacio Nacional, es algo que, permíteme. Venga, sí. Yo empecé en el periodismo a los 17 años y a los 50 años entré a la política. Llevo apenas 6 años en la política. Así que puedo comentar que como periodista, esos más de 30 años que estuve como periodista, siempre me llamaba la atención que a políticos como este populista mentiroso de López Obrador, siempre creían que el sexenio no se iba a acabar, que el sexenio era eterno. Y cuando llegan y les acaba el cargo, se desencajan, se angustian, no dan crédito, sufren, y lo bueno es que López Obrador por lo menos va a quedar sufriendo por el resto de su vida, porque lleva ¿Tú muchos crees? muertos en la conciencia crees? y además tiene que rendir cuentas porque no cumplió con su A ver quién obligación se las constitucional de ir contra los A criminales. ver quién se las pide. Gracias, Lili. Yo. Entonces no nos dices qué va a ser mañana, pero te estaremos viendo. Gracias. Abrazos a todos. Hoy es un día de fiesta, Gracias, se va AMLO. Lili Telles. Gracias, hacemos pausa, 8:55, volvemos.